Párate un segundo y siente el peso de esta pregunta que tal vez nunca te hayas atrevido a responder. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una familia que, en lugar de darte amor, te drena la vida? Cierra los ojos y piensa en ello. Ese nudo en el estómago cuando las palabras de un padre o un hermano te hieren más de lo que admites, ese silencio que grita dolor en cada reunión, esa sensación de que nunca estás a la altura, sin importar cuánto lo intentes. No estás solo en esto. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que corta como vidrio. Las señales de una familia tóxica, esas heridas invisibles que muchos cargamos sin saber cómo sanarlas. Y te lo digo desde el alma, si sientes un escalofrío ahora, si ese dolor te recorre el pecho, es porque este video llegó a ti por una razón. Carl Jung, con su mente que desentrañó los secretos más oscuros del espíritu humano, nos dejó pistas para reconocer esas señales 7, para ser exactos y lo más importante, cómo protegerte antes de que sea demasiado tarde. Pero esto no es solo una lección, es un viaje que te va a remover por dentro, que te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre tu familia. ¿Estás listo para mirar de frente esa verdad? Porque lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. Quédate conmigo, porque cada segundo que inviertas aquí podría ser el momento en que decidas romper esas cadenas que te atan, o al menos entender por qué te duelen tanto. Ahora, imagina por un instante el peso de vivir en un hogar donde el amor viene con condiciones, donde cada paso que das es juzgado, donde el cariño se mezcla con culpas que no mereces cargar. ¿Te suena familiar? Tal vez hayas sentido esa presión de ser perfecto, esa voz en tu cabeza que repite errores del pasado, o esa sensación de que, por más que des, nunca es suficiente. Eso no es normal y no es tu culpa. Pero aquí está el giro que te va a mantener pegado a esta pantalla. Esas señales no solo están en tu mente, son patrones que Carl Jung identificó como venenos silenciosos en las familias tóxicas. Y lo peor, podrías estar viviendo con ellas ahora mismo sin darte cuenta. Piensa en la última vez que una discusión familiar te dejó exhausto, en esa mirada de desprecio que te atravesó, en ese momento en que te sentiste pequeño frente a quienes deberían levantarte. ¿Qué sentiste? ¿Rabia? ¿Vergüenza? ¿O un vacío que no explica? Esos son ecos de algo más grande, algo que vamos a desentrañar juntos. Pero no te voy a dar todas las respuestas de una vez. Te invito a quedarte, a sumergirte en esta reflexión, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves tu vida y tus relaciones para siempre. Respira hondo y déjame llevarte a un lugar donde las verdades duelen, pero también liberan. Las familias tóxicas no siempre gritan, a veces susurran, se esconden en sonrisas falsas y promesas vacías. Tal vez creciste pensando que era normal sentirte culpable por existir, que el amor debía ganarse con esfuerzo. O quizás ahora, como padre o madre, sientes que tus hijos te ven como un extraño y no sabes por qué. Carl Jung nos enseñó que esas dinámicas no son accidentes, son reflejos de sombras que todos llevamos dentro, pero que en una familia tóxica se amplifican hasta volverse destructivas. Y aquí está el desafío que te lanzo. ¿Tienes el coraje de reconocer esas señales en tu propia vida? Porque lo que viene no es solo una lista, es un mapa para salir de ese laberinto, un camino que Jung trazó con su sabiduría profunda. Pero para llegar ahí necesitas quedarte, necesitas sentir cada palabra, cada emoción que esta historia va a despertar en ti. Piensa en lo que significa protegerte, en lo que valdría recuperar tu paz. Esto no es un juego,
Es una batalla por tu alma, y el reloj está corriendo. Así que no te vayas, porque lo que vas a aprender podría ser el primer paso para romper ese ciclo que te ha perseguido por años. La historia que vamos a contar comienza en un lugar que muchos conocen demasiado bien, un rincón oscuro donde la familia, en lugar de refugio, se convierte en una prisión. Aquí vive Marta, una mujer de 58 años, con las manos marcadas por el trabajo y los ojos cargados de un cansancio que no explica. Creció en una familia que, desde fuera, parecía un cuadro perfecto. Cenas dominicales con platos humeantes, fotos enmarcadas en las paredes y promesas de amor eterno. Pero detrás de esas puertas cerradas, las cosas eran un infierno silencioso. Su padre, un hombre de voz grave y mirada dura, gobernaba con reglas de hierro, mientras su madre se hundía en un silencio que gritaba sumisión. Marta recuerda las noches en que se escondía bajo las sábanas, temblando al escuchar los gritos, sintiendo que cualquier error suyo desataba una tormenta. Con el tiempo, sus hermanos mayores se convirtieron en extensiones de esa toxicidad, críticas que cortaban como navajas, culpas arrojadas como piedras y un amor que siempre venía con un precio. Cuando se casó y formó su propia familia, juró que sería diferente, que sus hijos, Javier y Carla, crecerían en un hogar de paz. Pero los ecos de esa infancia la siguieron, infiltrándose en sus relaciones, en sus palabras, en sus silencios. Una noche, mientras revisaba un viejo diario donde anotaba sus miedos de niña, encontró una frase garabateada con furia: «No quiero ser como ellos». Las lágrimas cayeron como lluvia, y algo dentro de ella se quebró. No podía seguir así, atrapada en un ciclo que no entendía. Con manos temblorosas, encendió su vieja computadora y buscó respuestas en las profundidades de la psicología, hasta que el nombre de Carl Jung apareció como un farol en la oscuridad. Jung hablaba de la sombra, ese lado oscuro que todos llevamos dentro, y Marta comenzó a ver reflejos de su pasado en sus propios actos. Anotó patrones en su diario. Las veces que criticaba a Javier por no cumplir sus expectativas, los silencios punzantes que dejaba tras discutir con Carla, el peso de culpas que cargaba como si fuera su deber. Y entonces, como si el destino le abriera una puerta, encontró una lista en los escritos de Jung. 7 señales de una familia tóxica, cada una un grito de alerta que la hizo estremecerse. La primera señal fue el control excesivo. Recordó cómo su padre decidía todo, desde su ropa hasta sus amigos, y cómo ella misma intentaba moldear a Javier a su imagen, apagando su libertad con cada orden. La segunda, las críticas destructivas, la llevó de vuelta a las burlas de sus hermanos y a las veces que corrigió a Carla, con palabras que la hacían llorar en silencio. La tercera señal fue la culpa manipulada. Su madre solía decir: «Lo hago por ti», y Marta se dio cuenta de que usaba el mismo truco con Javier para que obedeciera sin cuestionar. La cuarta señal, el desprecio encubierto, la golpeó como un puñetazo. Las pullas disfrazadas de bromas en su infancia ahora se repetían en las cenas con su familia, y sus hijos comenzaban a replicarlo, mirándola con ojos fríos. La quinta señal fue la falta de límites. Su padre nunca respetó su privacidad, entrando en su cuarto sin permiso, y ella imitaba eso al exigir saber cada detalle de la vida de Carla. La sexta fue el aislamiento emocional. El silencio de su madre era un muro impenetrable, y Marta notó que hacía lo mismo, cerrándose cuando Javier la necesitaba tras una discusión.
Y la séptima, la más devastadora, fue la negación del problema. Su familia nunca admitió que algo estaba mal, justificándolo todo con «es por tu bien», y ella misma se engañaba con las mismas palabras. Mientras leía, el peso de esas revelaciones la aplastó, pero también encendió una chispa de esperanza. Jung no solo señalaba el veneno, ofrecía un antídoto. Reconocer la toxicidad, establecer límites claros y protegerse cultivando una paz interior. Un día, mientras lloraba en su sala con el diario en las manos, decidió actuar. Escribió una carta a Javier y Carla, pidiéndoles perdón por las veces que los lastimó con su control y sus silencios, y prometió cambiar. La respuesta no fue inmediata. Hubo días de silencio que la hicieron dudar, noches en que se preguntó si había perdido todo, pero una tarde el timbre sonó como un rayo en la quietud. Era Carla, con los ojos rojos, seguida por Javier. No fue un reencuentro perfecto, las palabras tropezaron, las lágrimas cayeron, hubo pausas llenas de tensión, pero algo se movió. Marta comenzó a poner límites, a escuchar más, a soltar el control que la había dominado. No todo sanó de golpe, pero plantó una semilla de posibilidad. Y en ese proceso, una cita de Jung resonó en su mente. El enfrentamiento con uno mismo es el primer paso hacia la liberación. Este pensamiento, extraído de sus escritos sobre la integración de la sombra, se convirtió en su faro. Además, un dato real la sorprendió. Estudios muestran que el 70% de las personas en familias tóxicas desarrollan ansiedad crónica, un número que refleja la urgencia de su historia y la de tantos que ven este video. Pero el viaje de Marta apenas comenzaba. Cada día que pasaba se enfrentaba a nuevos ecos de su pasado, y eso es algo que quiero que sientas contigo mismo. Imagina el peso de esas voces internas, esas críticas que resuenan como un tambor en tu cabeza. Marta empezó a notar que incluso tras pedir perdón, las heridas de su infancia seguían latiendo, como heridas abiertas que no cicatrizaban. Decidió buscar ayuda, no solo en los libros, sino en un terapeuta que le enseñó que protegerse era un acto de amor propio. Cada sesión era una batalla, un enfrentamiento con esa sombra que la había perseguido desde niña, y el aroma a lavanda en la sala del terapeuta se convirtió en su ancla. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, tuvo una epifanía. La toxicidad no solo venía de su familia de origen, sino que había echado raíces en su forma de relacionarse, en su manera de ver el mundo. Esa verdad la dejó temblando, pero también la llenó de determinación para cambiar. Esa epifanía la llevó a un nuevo terreno. Marta comenzó a practicar los límites que Jung defendía como esenciales para un yo sano. Aprendió a decir no a las demandas de su hermana mayor, quien aún intentaba controlarla con llamadas interminables. Cada no era como cortar una cuerda que la ataba al pasado, un acto que la hacía temblar pero también la llenaba de fuerza. Sus hijos, Javier y Carla, náchale a notar el cambio. Las cenas, antes cargadas de tensiones, empezaron a tener momentos de calma, aunque frágiles al principio. Pero no todo fue un camino de rosas. Una noche, su padre la llamó, exigiendo que regresara a las dinámicas de siempre, y Marta sintió el viejo impulso de ceder. Su corazón latía con furia, pero se mantuvo firme, colgando el teléfono con lágrimas que caían como liberación. Ese acto marcó un punto de inflexión, un momento en que la liberación empezó a tomar forma en su vida. Con el tiempo, Marta descubrió que protegerse también significaba sanar a otros. Invitó a Javier y Carla a una conversación honesta,
donde les habló de su infancia tóxica y de cómo estaba luchando por romper ese ciclo. Las lágrimas fluyeron, pero esta vez eran de alivio compartido. Sus hijos, al principio reacios, Nachali a abrirse, confesando cómo sus palabras duras los habían marcado. Ese diálogo fue como abrir una ventana en una habitación sellada, dejando entrar una brisa de esperanza donde antes solo había sombras. Marta se sumergió más en los escritos de Jung, fascinada por cómo la integración de la sombra podía transformar no solo a ella, sino a su núcleo familiar. Cada página leía era un paso hacia una paz que nunca había conocido, un refugio que construía día a día. Pero los tropiezos llegaron. Una visita de su madre, aún atrapada en ese silencio opresivo, trajo de vuelta los viejos fantasmas. Marta sintió la tentación de retroceder, de volver a esa niña asustada que se escondía bajo las sábanas. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Recordó las enseñanzas de Jung y respiró hondo, estableciendo un límite claro, no más silencios que la aplastaran. Su madre se fue molesta, pero Marta sintió una liberación que la sorprendió. Ese acto de valentía la llevó a crear un ritual personal. Cada mañana se sentaba con una taza de té, escribiendo en su diario lo que quería proteger, desde su paz interior hasta su vínculo con sus hijos. Ese ritual se convirtió en su escudo, un momento de quietud en medio de la tormenta. La transformación de Marta comenzó a inspirar a otros. Una vecina, al verla más serena, le confesó que vivía en una familia similar, y Marta la guió con lo que había aprendido de Jung. Juntas exploraron cómo reconocer señales como el desprecio encubierto, y esa conexión le dio a Marta un propósito renovado. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, donde las historias de otros resonaban con su dolor, reforzando su fe en que la protección era posible. Una noche, mientras leía un pasaje de Jung sobre la redención, sintió que su sombra comenzaba a disolverse, reemplazada por una luz que crecía lentamente, como un amanecer después de una noche interminable. Ese crecimiento trajo un desafío inesperado. Javier, en un momento de vulnerabilidad, le confesó que aún guardaba rencor por los años de críticas. Marta se sintió desgarrada, pero en lugar de huir, lo abrazó y le prometió trabajar en sí misma. Ese acto de humildad abrió una puerta que creía cerrada, y poco a poco la relación con sus hijos empezó a florecer. Carla, inspirada por el cambio de su madre, comenzó su propia terapia, y juntas construyeron un vínculo basado en respeto mutuo. Marta aprendió que protegerse era un proceso continuo, un equilibrio entre enfrentar el pasado y abrazar el presente con manos temblorosas, pero decididas. Con los meses, Marta notó que su hogar comenzaba a transformarse. Las paredes ya no parecían cerrarse sobre ella. El aire se llenaba de risas genuinas, aunque tímidas al principio. Creó un espacio seguro en su sala, un rincón con velas y libros de Jung, donde ella y sus hijos podían hablar sin miedo. Esa rutina se convirtió en un refugio, un lugar donde las 7 señales tóxicas eran reemplazadas por límites sanos y amor sin condiciones. Una tarde, mientras miraba fotos antiguas, sintió una mezcla de dolor y orgullo, un recordatorio de lo lejos que había llegado, de las batallas que había ganado en silencio. Pero la historia dio un giro cuando llegó una carta de su hermano mayor, pidiéndole reconciliación, pero cargada de culpas antiguas. Marta dudó,
Su mano tembló sobre el papel, pero eligió responder con límites claros, ofreciendo paz solo si el respeto estaba garantizado. Esa decisión la dejó exhausta, pero también en paz, porque entendió que protegerse incluía soltar lo que no podía cambiar. Sus hijos, al verla manejar esa situación, le expresaron admiración, y juntos comenzaron a soñar con un futuro libre de toxicidad, un horizonte que parecía al alcance de sus manos. Finalmente, Marta se dio cuenta de que la protección era un regalo que se daba a sí misma y a los demás. Organizó una pequeña reunión con amigos y familia cercana, donde compartió su viaje con lágrimas y sonrisas. Cada persona que escuchó su historia sintió un eco de su propia lucha, y algunas prometieron seguir su ejemplo. Mientras el sol se ponía, Marta escribió en su diario: «Hoy me libero y libero a los míos». Esa frase, grabada en su corazón, fue el cierre de un capítulo y el comienzo de una vida nueva, donde las 7 señales de una familia tóxica ya no tenían poder sobre ella. El aroma a jazmín que flotaba en el aire esa noche se mezcló con su esperanza, un perfume de redención que llenaba cada rincón de su hogar. Y aquí estamos, al final de este viaje por las profundidades de las familias rotas. La historia de Marta no termina con un final feliz envuelto en lazos, sino con una verdad cruda. Las familias tóxicas existen y sus 7 señales: el control, las críticas, la culpa, el desprecio, la falta de límites, el aislamiento y la negación pueden estar en tu vida ahora mismo. Pero hay esperanza. Reconocerlas es el primer paso para protegerte, para romper ese ciclo que te ha perseguido como una sombra. Y si Marta no hubiera encontrado a Jung, y si tú, viendo esto, no te detienes a mirar tu propia familia con ojos nuevos, tal vez este video llegó a ti como un grito en la oscuridad, una oportunidad de liberarte antes de que el veneno te consuma por completo. La protección no es fácil, pero es posible si enfrentas tu sombra y te atreves a construir un refugio propio. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna de estas señales en tu familia? ¿Qué harías para protegerte de ellas? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo en este camino. Si esto te removió por dentro, compártelo con alguien que necesite estas palabras. Y si tienes el coraje de seguir explorando estas verdades, suscríbete al canal, porque aquí, en el refugio de sabiduría, enfrentamos los secretos que nos atan y nos liberan.